Café con Galat. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un Café con Galat, un espacio que tiene cita todos los miércoles aquí en el canal Teleamiga Internacional. Agradecemos muchísimo a todos ustedes que sabemos nos acompañan desde diferentes países y diferentes regiones de Colombia. Hoy, como siempre, nos acompaña el doctor José Galat, presidente de la Conciliatura de la Universidad de la Gran Colombia y, por supuesto, quien dirige y también conduce este espacio. Nos acompaña el doctor Rafael Arango, profesor de Biblia de Teleamiga, quien todos ustedes pues muy bien conocen, y Cristian Ferrer, coordinador de pastoral de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro tema para el día de hoy, comunión de adúlteros por discernimiento pastoral. Nuestras líneas telefónicas abiertas para su participación en Bogotá marcando 287-8355 y fuera de la ciudad capital 018-115-116. A todos ustedes buenas noches, doctor José. Buenas noches. Muy buenas noches y a todos nuestros teleamigos y teleamigas un saludo muy cordial, muy especial. ¿Por qué ese título? Porque tenemos que analizar precisamente las conclusiones a que se llegó en el Sínodo sobre Familia en Roma, conclusiones que son muy importantes. Las vamos a analizar con Rafael Arango, que ustedes lo conocen perfectamente, profesor de Biblia del canal. Sí, señor. Claro, y muy autorizado, entre otras cosas. Gracias, bueno, José. Pero primero vamos a ver un video que nos pone, dijéramos, en sintonía y en el aire nos ponen en cuestión. Vamos a ver ese video, cómo se relata el fin y las conclusiones del sínodo celebrado en Roma. A ver, adelante. Sínodo, parece que cada uno podrá hacer lo que le dé la gana. El pasado sábado terminó en Roma la versión número 14 del Sínodo de Obispos de la Iglesia Católica, esta vez acerca de la familia. Pero las noticias más importantes sobre el trascendental certamen orbital no vinieron de las discusiones y conclusiones sinodales, siendo todas estas importantes de por sí, sino que sorpresivamente lo más destacado fueron dos anuncios dados por Francisco antes y durante el importante evento eclesial. El primero de ellos, los dos motu proprio firmados por el propio Papa Francisco, emitidos en el marco del Sínodo de Obispos, publicados unos días antes de su inicio, leyes papales que reforman canónicamente los procesos de anulación matrimonial y hacen posible ahora la anulación del matrimonio sin mayores impedimentos, con lo cual se abre la posibilidad de un divorcio solapado con el que el sacramento del matrimonio se puede ver gravemente debilitado. Esta reforma es conocida ya por algunos especialistas en derecho canónico como el divorcio exprés, ya que parece que con ella se abre la puerta a un velado divorcio católico, dada la facilidad de acceder por esta vía a una anulación matrimonial rápida, fácil, gratis y segura. El segundo y más importante de todos los anuncios fue el pedido hecho por Francisco a toda la colegialidad obispal reunida en Roma. En discurso dado en mitad del Sínodo de Obispos, el obispo de Roma y sucesor de San Pedro pide que la Iglesia Católica ahora sea sinodal, ya no jerárquica, es decir, que la autoridad papal, una, única y verdadera, se vea reemplazada en algunos casos por una autoridad diocesana, donde cada iglesia local o nacional, cada obispo, tenga un mayor grado de autonomía y decisión pastoral sobre varios aspectos de la fe y la moral, sin tener en cuenta la autoridad central del Papa, solo en casos específicos aún no señalados por Francisco. Aunque esta es una petición hecha por el Papa, es lógico concluir que traza ya los esbozos de su propia agenda y determinará el rumbo de las decisiones pastorales que el Papa deba tomar en adelante. Estos dos anuncios papales, aún por encima de lo que llegue a suceder luego del Sínodo de la Familia, tienen en expectación al pueblo de Dios, ya que aún no es posible conocer los verdaderos alcances de estas audaces reformas que vienen siendo adelantadas por Francisco, gracias al poder que le confiere el papado. El Sínodo, sus resultados. Del Sínodo podemos decir que fue aprobado el documento final que ha de entregarse a Francisco para su estudio y posterior decisión. Los 94 puntos finales del documento fueron aprobados por mayoría técnica,
que exigía una votación mínima de 177 votos, es decir, 2/3 partes del total de votos posibles. Varios fueron los aspectos tratados en la reunión, todos ellos en torno a la familia y la Iglesia, sobre su relación mutua y sobre su rol conjunto en el mundo actual. En el documento final, el punto más controvertido, detallado en los numerales 83 a 86, acerca de los divorciados vueltos a casar, señala, entre otras cosas, la posibilidad de que estas personas puedan acceder a la comunión, ya que se traza un camino de discernimiento por medio del cual se puede acceder a este u otros sacramentos. El camino penitencial propuesto en el Sínodo del 14, que podía llevar al final a los divorciados vueltos a casar a recibir la comunión, fue reemplazado por un camino de discernimiento, que permita ver a estas parejas en qué situación se encuentran ante Dios, y de la mano del sacerdote se puede hacer un ejercicio correcto sobre lo que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia. Esto significa que cada diócesis, obispo y sacerdote tendrán la misión de acompañar este así llamado camino de discernimiento para permitir a los divorciados vueltos a casar finalmente el acceso o no a los sacramentos. Entre ellos, claro, el sacramento de la comunión, ya que el documento, aunque no lo nombra, tampoco lo descarta. Quienes han votado en contra temen que una malentendida misericordia debilite la propuesta de fidelidad matrimonial. El sínodo se dirige a los divorciados como hermanos y hermanas y propone estudiar qué formas de exclusión actualmente practicadas en ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas. Se refiere, por ejemplo, a que los divorciados puedan ser padrinos de bautizo, profesores de religión o representantes de la diócesis. Sugiere que la situación de las personas divorciadas se valore según los criterios que propuso Juan Pablo II, como distinguir entre quienes han intentado sinceramente salvar el matrimonio, quienes han sido abandonados injustamente o quienes lo han destruido. Por otro lado, el sínodo propone también que los sacerdotes ayuden a estas personas a formarse la conciencia y a discernir en qué situación se encuentran ante Dios. Explica que la conversación con el sacerdote en el foro interno contribuye a la formación de un juicio correcto sobre lo que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer. Y dice que este discernimiento no puede prescindir de las exigencias de verdad y de caridad del Evangelio. Quisiéramos estar equivocados, pero nos da la impresión de que así serán las cosas, ya que al parecer se abre la posibilidad de que los adúlteros puedan acceder al sacramento de la comunión, luego de un proceso de discernimiento, monitoreado por cada diócesis y por cada presbítero. Todo esto como consecuencia de la Iglesia sinodal y descentralizadora propuesta por el Papa Francisco. Sobre el espinoso tema de las uniones homosexuales que los progresistas buscaban introducir, en el sínodo se dio un rotundo no, pues ni siquiera se mencionaron las parejas del mismo sexo. Su desarrollo fue tratado en el numeral 76, que enfocó esta realidad desde el mero acompañamiento que la Iglesia puede realizar a las familias donde alguno de sus miembros tiene una tendencia homosexual. Quedó claro para todos, dentro y fuera de la Iglesia, que este tipo de uniones jamás pueden equipararse a la unión sacramental y marital entre un hombre y una mujer. El sínodo y la prensa. No pueden ser más opuestos los titulares de prensa que anuncian la culminación del sínodo. Presentamos algunos de estos titulares. Sínodo. Casper dice que ganó, Pell no está tan seguro, Francisco decide. El sínodo concluye afirmando la indisolubilidad del matrimonio y rechazando las uniones homosexuales. El aliento del Papa a la herejía divide a la Iglesia. Cardenal Pell sobre documento final del sínodo. No hay sorpresas doctrinales. Conclusiones del sínodo. Esta no es la religión católica que nos enseñaron de niños. Sobre los divorciados que se han vuelto a casar, el sínodo indica el discernimiento. Duro discurso del Papa contra sectores conservadores al cierre del sínodo. Sínodo aprueba los 94 puntos del documento por mayoría. Ambiente de unidad y consenso. Terminó el sínodo de los adúlteros. Ante tal andanada de noticias, informes, análisis y debates, lo que primero se deja ver claramente es que sobre el sínodo de la familia seguirán corriendo ríos de tinta, intentando entenderlo y explicarlo. Guardadas todas las proporciones, con esta decisión sinodal, casi al estilo parlamentario,
ya que solo 2 votos determinaron que la controvertida propuesta pasase y cumplir el requisito legal de las 2/3 partes exigidas, puede llegar a suceder como aconteció con la ley que aprueba el aborto en todo el mundo, que en la mayoría de países comenzaba únicamente con pequeños casos de excepción, pero en la práctica lo que se hizo fue entreabrir un poco la puerta por la que entraron de un portazo todos quienes quisieron abortar, alegando la legitimidad de practicarlo en estos casos, mismos que muchos simulan tener gracias a la imperfecta ley que así lo permite. Cada iglesia nacional decide. El documento que los obispos presentarán a Francisco para su estudio y posterior decisión parece que dejó más contentos a los modernistas que a los tradicionalistas. Hay que recordar que el sínodo es solo consultivo. Ninguna decisión se puede tomar allí, ya que solamente le corresponde al Papa Francisco decidir en este tema trascendental. Pero con el anuncio papal del cambio de una iglesia jerárquica a una iglesia sinodal, se puede inferir que ya está trazado el camino para que cada diócesis, obispo y sacerdote, no el Papa, decida dar o no la comunión a estos hermanos, ya que con la aplicación del discernimiento para cada caso, de ser aprobado por el Papa, y según la descentralización adelantada por él mismo, se podrá llegar al sacramento de la comunión, según lo determine cada uno a su libre arbitrio. En el discurso al cierre del sínodo, el Papa Francisco dijo, y más allá de las cuestiones dogmáticas claramente definidas por el magisterio de la Iglesia, hemos visto también que lo que parece normal para un obispo en un continente puede resultar extraño, casi como un escándalo, para el obispo de otro continente. Lo que se considera violación de un derecho en una sociedad puede ser el precepto obvio e intangible en otra. Lo que para algunos es libertad de conciencia, para otros puede parecer simplemente confusión. En realidad, las culturas son muy diferentes entre sí, y todo principio general necesita ser inculturado, si se quiere observar y aplicar. Recordamos aquí el anuncio, con tinte de amenaza, que hizo el cardenal alemán Reinhard Marx, cuando en nombre de la Iglesia alemana afirmó antes del sínodo que su conferencia no iba a esperar a que el sínodo permitiera o no dar la comunión a divorciados vueltos a casar. Con esta propuesta de entregarle el discernimiento a los presbíteros, asesorados por los obispos de cada diócesis, ahora el cardenal Marx y todos los que como él piensan, perfectamente pueden hacer lo que les venga en gana. Según el mismo cardenal, con insolencia afirmó: no necesitan ni este cardenal ni los demás modernistas oponerse frontalmente a Roma, porque de ser aprobada por Francisco la propuesta, ya Roma veladamente habrá autorizado hacerlo, a través del subterfugio del discernimiento caso por caso. El sínodo y sus noticias. Al hablar del sínodo y sus incidencias, podríamos detenernos en las propuestas heréticas de cardenales como José Luis Lacunza Maestro Juan, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, quien llegó a afirmar ante toda la asamblea que la Iglesia Católica sobre el tema del matrimonio debería volver a la ley mosaica que sí permitía el divorcio, ya que la enseñanza de Jesús no es tan misericordiosa como esta, ignorando así el señor cardenal de Panamá las enseñanzas de la epístola a los Gálatas, donde la ley mosaica queda derogada por las nuevas normas de Jesucristo. Podríamos detenernos en las afirmaciones del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Gerhard Ludwig Müller, quien jugando fuera de campo, en entrevista durante el sínodo afirmó que todo divorciado debería recibir la comunión previo examen de conciencia. Podríamos detenernos en las propuestas valientes y fieles de cardenales como Robert Sará, Francis Arinze, Antonio Cañizares, Jorge Urosa, en discursos valientes y ejemplares como el de la doctora Anca María Cernea de Rumania, quienes respondieron con las luces del magisterio, la tradición y escritura a estos avances modernistas. Podríamos detenernos en la carta publicada por el vaticanista italiano Sandro Magister, firmada por 13 cardenales, dirigida al Papa, en la que expresan su preocupación por el sistema de funcionamiento del sínodo. Podríamos contar que el cardenal Casper en este sínodo ocupó estratégicamente un lugar menos destacado que en las previas, y que la avanzada le correspondió al cardenal Marx, quien al frente del grupo en idioma alemán
redactó los puntos más controvertidos y alentó vivamente a todos los obispos a aceptar las propuestas heréticas de los modernistas sobre la comunión en pecado mortal a los adúlteros. Podríamos seguirnos preguntando por la suerte del cardenal Daniels y su grupo de cardenales activos y participantes del sínodo, quien en las previas confesó pertenecer a una mafia cardenalicia para impedir el nombramiento de Benedicto XVI y promover el nombramiento de Francisco, sin que esta audacia haya tenido consecuencias canónicas y disciplinares para ninguno de los miembros de su equipo. Podríamos detenernos en sucesos que, lejos de ser detalles, son de gran importancia, pero cubrirían con un velo lo que realmente sucede actualmente al interior de la Iglesia. Por ello vamos a seguir con nuestra mirada puesta en los acontecimientos mayores, a la espera de su total comprensión y de conocer sus verdaderos alcances. La Iglesia sinodal y el divorcio exprés. Sobre las verdaderas grandes noticias del sínodo, formularemos dos preguntas muy serias, que requieren igualmente respuestas muy serias, mismas que aún nadie tiene, ni siquiera nuestros jerarcas, ya que la novedad de los acontecimientos no nos las deja tener. Dada la seriedad y trascendencia de las reformas planteadas por el Papa Francisco, el tenor mismo de sus anuncios nos permiten alcanzar estas alturas al formular estos interrogantes. ¿La Iglesia sinodal es una renuncia a la primacía petrina ordenada por Jesucristo? El 17 de octubre pasado, en la celebración del 50 aniversario del sínodo, el Papa Francisco sorprendió a todos pidiendo a los padres sinodales la transformación de la Iglesia católica en una iglesia sinodal a todos los niveles. Afirmó que la descentralización del papado debe ponerse al servicio de las iglesias locales. Incluso afirmó que esta sinodalidad debe llegar al nivel de la cabeza de la Iglesia. Para explicar su insólita propuesta, defendió la descentralización de la autoridad petrina, al afirmar que, en una iglesia sinodal, no es oportuno que el Papa sustituya a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que suceden en su territorio, por lo que advierto de la necesidad de proceder de una saludable descentralización. Sobre la jerarquía eclesiástica, dijo que en la Iglesia entendemos que en su interior ninguno puede ser elevado por encima de los otros. Al contrario, en la Iglesia es necesario que alguno se abaje para ponerse al servicio de los hermanos en el camino. También señaló la necesidad de invertir el orden jerárquico piramidal que ha caracterizado a la Iglesia desde siempre, al afirmar que Jesús ha constituido la Iglesia poniendo en su vértice al colegio apostólico, en el que el apóstol Pedro es la roca, aquel que debe confirmar a los hermanos en la fe. Ubicando en distinta posición el usual vértice piramidal, en el que está sustentada la autoridad de la Iglesia, Francisco afirmó: pero en esta Iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la base, por lo que aquellos que ejercitan la autoridad se llaman ministros, porque según el significado original de la palabra, son los más pequeños de entre todos. El Papa no está por sí mismo por encima de la Iglesia, sino dentro de ella como bautizado y dentro del colegio episcopal como obispo entre los obispos, llevado al mismo tiempo como sucesor del apóstol Pedro a guiar la Iglesia de Roma que preside en el amor a todas las iglesias. Por último, se refirió a la necesidad de cambio de la Iglesia para favorecer sus aspiraciones ecuménicas. Aseveró que el mundo exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión, y dijo: aquí el sínodo de los obispos, representando el episcopado católico, se convierte en expresión de la colegialidad episcopal dentro de una iglesia sinodal. Además dijo: el compromiso de edificar una iglesia sinodal está cargado de implicaciones ecuménicas. En su discurso al cierre del sínodo, el Papa Francisco aseveró: por lo tanto, la iglesia es de Cristo, es su esposa, y todos los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, tienen la tarea y el deber de custodiarla y servirla, no como padrones, sino como servidores. El Papa, en este contexto, no es el Señor Supremo,
sino más bien el supremo servidor, el servus servorum Dei, el garante de la obediencia y la conformidad de la Iglesia a la voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo y a la tradición de la Iglesia, dejando de lado todo arbitrio personal. En resumen, la audaz propuesta de Francisco de convertir la Iglesia Católica en una iglesia sinodal puede entenderse hasta ahora como un esfuerzo por parte del cardenal argentino de propender por la desaparición de una autoridad central, sobre el argumento de una colegialidad y subsidiariedad pedida veladamente por las amenazas de rebelión y de cisma de la Iglesia centroeuropea. Innovación que parece apartarse de lo determinado sobre la primacía petrina por el Concilio Vaticano I de 1869, y puede entenderse como un esfuerzo por dejar en manos de cada diócesis la toma de determinaciones antes de competencia exclusiva del Papa a lo largo de estos 20 siglos. Por esto nos preguntamos alarmados si esta iglesia sinodal propuesta por Francisco es en realidad una renuncia a la primacía petrina determinada por el propio Cristo. La reciente reforma canónica es la vía para el divorcio exprés. El martes 8 de septiembre pasado, día de la Natividad de María, muy cercana a la segunda etapa del Sínodo de la Familia, se anunciaron dos motu proprio firmados por el Papa Francisco, llamados Mitix Iudex Dominus Iesus y Mitis et Misericordis Iesus, mediante los cuales se hicieron profundas reformas a los procedimientos de nulidad matrimonial en todo el mundo. Aunque el objetivo, según el portavoz, es agilizar la velocidad de los procesos, no la nulidad de los matrimonios, sin embargo se teme que con esto se establezca en la práctica el divorcio exprés. Ríos de tinta también han corrido con esta noticia. Junto a varios especialistas, quienes han explicado canónicamente sus posturas, inquietos y preocupados como ellos, nos preguntamos si esta reforma, en la práctica, no se convertirá en la vía para una velada disolución del matrimonio, o sea, un divorcio exprés. Subrayamos que nos cuestionamos de esta manera, obrando en conciencia, y solo movidos por el celo por la verdad y por el amor por nuestra venerada Iglesia, que nos impela a hacerlo. Esperamos que a pesar de todo, las decisiones del Papa Francisco respeten la doctrina de la fe y la tradición bimilenaria de la Iglesia. Pedimos a todos los fieles que se ore insistentemente para que así suceda. Un café con Galat. Un café con Galat. Estamos de regreso en Un Café con Galat. Les recuerdo nuestro tema del día de hoy, comunión de adúlteros por discernimiento pastoral. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para recibir sus comunicaciones en Bogotá marcando 287-8355 y fuera de Bogotá 01-8115-116, número que marcó Rafael, que se comunica con nosotros desde Ocaña. Bienvenido, Rafael. Aló, Rafael. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias, muy amable. Me encanta ver al doctor Rafael allí. Su tocayo, Rafael. Sí, señor, con el doctor Galán. Bueno. Quiero opinar lo siguiente. Yo la verdad no sabía del video, las conclusiones del sínodo. En primer lugar, yo soy católico, apostólico y romano. Yo comparto lo que se aprobó en el sínodo, de hacer una descentralización. ¿Por qué? Porque el obispo y el clero está más relacionado con la feligresía, y la feligresía tiene más confianza con el sacerdote y el señor obispo. Entonces esas cuestiones que antes era del Papa, ahora la puede hacer el obispo y el clero. Pero
de acuerdo a su discernimiento y conocimiento del sacerdote del señor obispo. El Papa dijo allí en esas conclusiones que era para que la Iglesia esté más con los fieles. Segundo, no olvidemos que la Iglesia, a pesar que es un cuerpo humano, está el Espíritu Santo actuando en ellos. Como lo dije anteriormente, Efesios 6, 10. Y por último, la Iglesia, así los errores que cometa o no cometa, siempre estará a pie, porque el Espíritu Santo es el que actúa en ella y la coloca como pirámide. Y por último, si estudiamos la historia de la Iglesia, cuando el Papa era elegido por los estados y todas las cosas, pues uno se asusta, pero uno como tiene la fe bien cimentada en Jesucristo, ahí estamos nosotros al pie de la Iglesia. Muchas gracias, que pase feliz noche y me gusta ver al doctor Rafael ahí con el grupo de Selecto. Muy amable, Rafael, pero me parece que tú olvidas una cosa, que la Iglesia está compuesta de hombres que tienen libertad. El Espíritu Santo ayuda y no solo ayuda, guía a la Iglesia, es el alma de la Iglesia. Pero fíjate bien que en el propio Evangelio Jesús de pronto dice, ¿acaso cuando yo vuelva encontraré fe sobre la tierra? Lucas 18. ¿Y quién es el que debe tener la fe? La Iglesia. Y si Jesús dice eso es que se ha perdido, que habrá un momento en que la Iglesia, no toda, pierde la fe, queda apenas un remanente, un resto fiel. Ese es el que salva a la Iglesia, pero la inmensa mayoría no. Además, en el Apocalipsis, a ver, doctor, tú que lo conoces también, una de las medidas es que se entrega el atrio del templo, pero no el Sancta Sanctorum. Esa entrega del patio quiere decir que abandonan una parte de la Iglesia. Es la Iglesia de la apostasía que se desprende de la Iglesia la auténtica. ¿Es así o no? No, y aparece el falso profeta y aparece también aquel cordero con cuernos, es decir, al servicio del anticristo, que son los sacerdotes, obispos y todos que están al servicio de la bestia, o sea, al servicio del anticristo. Mire, el cardenal Chiappi, que fue asesor de 5 pontífices, desde Juan XXIII, desde Pío XII hasta Juan Pablo II, dijo que la crisis de la Iglesia iba a comenzar en la cima, arriba, y parece que eso es lo que tenemos ahora. La crisis de la Iglesia arranca desde la cima, y en Gálatas 1, San Pablo es de una claridad impresionante, dice, si un ángel del cielo o yo mismo les anuncio un evangelio diferente, sea anatema, es decir, sea excomulgado y sea maldito. El Papa no tiene facultades para reformar el Evangelio. El Papa tiene facultades de atar y desatar, dar indulgencias, modificar algunas veces algunas cosas de la Iglesia, pero el Evangelio no lo puede tocar porque está por encima de él. Él es el vicario de Cristo, o sea, él es el segundo, y Cristo ya dio la ley completa que es el Evangelio, de modo que el Papa no tiene facultades, ni los obispos tienen facultades para aprobar el adulterio, porque sería inútil la cabeza de Santo Tomás Moro, y se dividió la Iglesia anglicana por eso, y sería inútil la cabeza de San Juan Bautista por criticar un adulterio. Es decir, mañana hacemos un sínodo sobre el homicidio para aprobar el homicidio o el aborto, alguna cosa de esas. Tenemos que ajustarnos al mundo. Miren, les quiero leer una profecía. El papado entra en nuevas formas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será protestante sin serla y los protestantes serán católicos sin serlo. Del año 30, de un pintor argentino. A mí me impacta mucho. Y el padre Gobi habla de un falso Cristo y una falsa iglesia. De manera que no se puede aprobar ni con discernimiento ni sin discernimiento. Ni el obispo ni el sacerdote. Lo que está en la Biblia no lo puede modificar el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni las conferencias episcopales. Bueno, hay otra llamada. Tenemos varias llamadas, doctor José. Está con nosotros Patricia, desde Bogotá. Patricia, buenas noches, bienvenida. Aló, Patricia. Sí, señor. Sí, señor. Hola, ¿cómo está? Hola. Bienvenida.
Muchas gracias, muy amable. Adelante. Mire, yo quería preguntar, bien, gracias, yo quería preguntar que si se voltea la pirámide, como dicen ahí, entonces, ¿cómo se gobierna la iglesia? Que si se voltea. Tiene toda la razón. Si se invierte la pirámide, ¿cómo se gobierna Tiene la toda iglesia? la razón. La iglesia tiene una cabeza y esa cabeza tiene que confirmar a los hermanos en la fe y no quitarles la fe, ¿no? Y esas son las dudas que yo desde el principio comparto con el doctor Villasana sobre el Papa Francisco. A veces Villasana no le dice Papa, le dice Bergoglio, pero de todas maneras la iglesia está en una crisis horrorosa, como dijo la Santísima Virgen en la Salet en este momento, y nos están confundiendo mucho más porque no podemos aprobar ni el aborto, ni el divorcio, ni el adulterio, y esa reforma del derecho canónico donde hay una causal subjetiva en que las dos personas deciden si se casaron con fe o sin fe, y la carga de la prueba la invierten, ¿no? Lo que Juan Pablo II había arreglado y Benedicto XIV habían arreglado, este Papa lo liquida, ¿no? Hay que volver a leer la Familiaris Consortio de Juan Pablo II. Yo admiro mucho a estos cardenales fuertes que fueron los cardenales africanos, el cardenal de Australia, algunos cardenales de la antigua Cortina de Hierro, y generalmente los firmes en la fe fueron los pobres, y el Papa que habla tanto de los pobres, ¿no? Los ricos alemanes y suizos y austríacos fueron los herejes, pero los firmes en la fe han sido los pobres, ¿no? Los que se han mantenido firmes en la verdadera doctrina de 2000 años. Entonces vamos a resucitar a Santo Tomás Moro y a decirle que perdió esa iniciativa de dejar la cabeza por el adulterio de Enrique VIII, de manera que por donde se dividió la iglesia, y yo pienso que la iglesia se debe dividir por aquí. Les voy a decir una frase del cardenal Pelt, el de Australia, que decía: yo no sé si el Papa Francisco es el Papa 266 o el antipapa 38, decía el cardenal Pelt. Eso queda en manos de ustedes. Bueno, es cierto que el Papa debe ser el mayor servidor de la Iglesia, porque Cristo dijo que la autoridad era servicio, que ejerce la autoridad no tiene privilegios de señor para que le den pleitesía a los demás. Él es el primer servidor, pero es el primer servidor que está en la cúspide, ojo bien, ¿no es cierto? En la cúspide, por eso no se puede invertir la pirámide. El Papa, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él tiene la primacía, él tiene la autoridad suprema de la iglesia. Es cierto, es el primer servidor, pero es el primer servidor con gran autoridad. No puede ceder esa autoridad. Esa primacía petrina no se puede disolver en facultades que se le den a las conferencias episcopales o a los presbíteros. En últimas es el presbítero el que va a hacer el discernimiento para juzgar sobre la licitud o ilicitud de un adúltero de recibir la comunión. Es que no puede hacer discernimiento ni el Papa, ni el Obispo, ni la Conferencia Episcopal, porque es una norma bíblica. ¿Qué le pasó a Judas cuando traicionó a Jesús y pecó? Pues que al comulgar indignamente le entró el diablo. Eso dice la Biblia. Se le entró el diablo por comulgar indignamente, y San Pablo dice: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Entonces, lo que ha sido verdad durante 2000 años, viene este hombre a quitarlo. El cardenal Chapi, el teólogo de 5 papas, decía que de la cima de la iglesia venía la apostasía, de la cima arriba. Bueno, pero expliquemos más bien a la gente esto, ¿qué es el tal discernimiento, por ejemplo? Pero antes de eso, en el fondo las conclusiones, pues, salvo que el Papa pueda rectificar eso, y esperamos que lo rectifique, esperamos que guarde la tradición y guarde la fidelidad a la palabra de Dios. Sí, pero desafortunadamente sí, las conclusiones son muy inquietantes, porque esas conclusiones en el fondo autorizan a darle la Sagrada Comunión a los adúlteros, y el adulterio es un grave pecado de acuerdo con la Biblia y de acuerdo con la Iglesia. Es un pecado gravísimo, ¿sí o no? Pues el Señor le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. Pero no pareciera
que de acuerdo con las reformas que se van a establecer, Cristo se hubiera equivocado. Y en vez de haberle dicho eso a la mujer adúltera, vete y no peques más, debió haberle dicho, nadie te condena, el mundo no te condena, ¿no es cierto? Porque el mundo está de acuerdo con el adulterio. No te condeno, vete, puedes seguir pecando tranquila. Y no te preocupes, yo te daré la comunión. Parece que había que cambiar eso. Pero lo que decía Rafael en Ocaña, que la iglesia no se puede equivocar. Mire, en el año 325, con la herejía de Arrio, ¿no?, que negaba la divinidad de Jesucristo, no terminan pronto en hacer eso. El 92% de los obispos se equivocaron y se pegaron a Arrio. Si no aparece San Atanasio, la iglesia perece. Un solo santo defendió la iglesia, ¿no? Y 92% de los obispos se equivocaron, ¿no? Se equivocaron, exacto. En el año, la herejía arriana. Pero ahí el Espíritu Santo a través de San Atanasio salvó la iglesia. De un solo hombre, ¿no? De un solo hombre. 5 Eso veces quiere tuvo decir, que huir. lo que le dijimos a Rafael, es que tienen libertad, es que los obispos y los cardenales, es cierto que tienen la asistencia del Espíritu Santo, pero pueden darle la espalda al Espíritu Santo y pueden resistir, dice San Pablo, al Espíritu Santo. Mandar al chorizo, para que hablemos en lenguaje claro, sí, el Evangelio, y preferir sus criterios propios y los criterios del mundo. Eso lo pueden hacer. Estos obispos alemanes fueron los que dejaron a Benedicto con la mano extendida, no lo saludaron, ¿no? Con una descortesía terrible. Y Marx, el obispo presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, con gran altanería dijo, haremos lo que se nos dé la gana. Claro. Y Casper, hay que ver también la forma autosuficiente con que se refería a los obispos africanos. Claro. Como si él fuera el único que tuviera la ciencia y los demás unos ignorantes, los africanos. Él es el Mercedes-Benz. Claro. Sí. El Mercedes-Benz. Sí, claro. Sí, esa es presunción. Pero hay más llamadas. Sí, tenemos muchas llamadas, doctor. Ana Catalina dice, tunantes alemanes, dicen las profecías. Ay, saqué el libro de las profecías de Ana Catalina. Aquí lo tenemos precisamente. Que habla de la falsa iglesia y del anticristo. A ver, enfóquemelo, cámara, y acaba lo de salir el recomendamos. libro sobre las profecías de Ana Catalina Emmerich sobre el anticristo. ¿Dónde lo pueden conseguir, Rafael? En Belén, en la transversal 22 bis 6035, en la Corporación Belén. Las profecías de la mística beata Ana Catalina Emmerich sobre la iglesia y la antiiglesia. El padre Gauditán dice que habrá una iglesia y una antiiglesia. Y ya esa se estaba cocinando hace 40 años, pero a mí me encanta el sínodo porque pues eso se va a tener que abrir de alguna manera. Y los que resistieron fueron los pobres, los africanos, los lituanos. En América Latina, tristemente, el que se enfrentó, el cardenal Cipriani, que es bien ortodoxo, y el cardenal de Venezuela, ¿no? Pero es una cosa, la iglesia se va a fracturar, tarde o temprano, dice la profecía de San Francisco de Asís, la profecía de Ana Catalina Emmerich, fracturada. Y la profecía de este pintor argentino que se llama Benjamín Solari Parravicini, que habla de 2 papas también. Sí, la iglesia ya estaba fracturada, pero estaban disparando desde adentro. Pero ya supimos quiénes son los de la sana doctrina. El Papa tiene la inclinación de cada discurso meterle un regaño terrible a los ortodoxos. Esa es la inclinación que le hemos notado. Pues, esperemos que en la exhortación posinodal no se equivoque, porque entonces yo creo que ahí vendría algo peor. Bueno, hay otra llamada. Sí, señor, vamos con Danilo, que nos acompaña desde Bogotá. Danilo, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Danilo, lo escuchamos. Un saludo muy especial al doctor Arango, al doctor Galat y a todos los demás panelistas. Tengo algunas reflexiones con respecto a lo que pasó con el relatio, el documento final del sínodo. En mi opinión, primera reflexión, este es un principio del fin. Realmente, aquí se están viendo todo lo que hemos hablado de profecías. En estos documentos final, el relatio, podemos ver en numerales como el 84, el 85, el 86,
que no se habla propiamente, directamente o explícitamente de la herejía, pero sí está implícitamente esa herejía Cierto, eso es cierto. Que está sucediendo. No es explícito, pero dejó el espacio para que el Papa decida en esa área, ¿no es cierto? Vamos a esperar la exhortación posinodal y nos va a dar una pista. Bueno, muy bien. Es decir, en el sínodo, en una de las conclusiones lo que se establece es que los adúlteros pueden recibir la comunión siempre y cuando el discernimiento de un presbítero lo autorice. Miremos primero qué quiere decir eso de discernimiento. De acuerdo con el del diccionario de la Real Academia, yo tengo aquí la definición. Dice, discernimiento es acción de discernir, y discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Es decir, los presbíteros en cada caso por caso, van a decidir. Ya no hay una regla general. Ojo, que ese es un punto clave. Hasta este momento, ¿qué era lo que había? Bueno, eso no está decidido, eso está sugerido. Pero por eso. Sí. Hasta este momento, ¿qué era lo que había? La regla del artículo 1650, léelo. 1650. Cuenta del Catecismo de la Iglesia Católica, regla establecida por Juan Pablo II con la aprobación de todos los obispos y en la su momento. Familiaris Consortio. Exacto. ¿Qué dice? Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio, según las leyes civiles, y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, y que se comprometan a vivir en total continencia. Es decir, este numeral fija condiciones, que especialmente el arrepentimiento por el pecado de adulterio, y segundo, abstenerse de tener relaciones, y tercero, evitar el escándalo, que eso también son tres condiciones. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa? En las conclusiones del sínodo no se habla ya de ninguna norma objetiva, una norma universal igual para todos. Pues se deja en libertad a los presbíteros para que puedan dar su dictamen sin necesidad de sujetarse a las tres condiciones. Ese es el punto clave. Entonces, sabemos que hay dos corrientes muy grandes en la Iglesia. Una prácticamente que es autorizar la Eucaristía a los adúlteros sin más condiciones. Obispos alemanes, obispos austríacos, Schönborn, qué lástima, aquí lo tuve yo muy mal, desgraciadamente mal. Los suizos, algunos franceses, centroeuropeos. Muchos franceses, la mitad norteamericanos. Pero hay norteamericanos muy firmes. Burke es un cardenal increíble. Muy bueno. Increíble. Y Tobin, por ejemplo, increíble. también. No, y Pell en Australia. Pell en ese ambiente corrupto de Australia, el hombre. Pero entonces, al dejarle al presbítero el discernimiento, ahí vienen las subjetividades en acción, vienen los pálpitos, dijéramoslo así. Es decidir por capricho, para que hablemos claro, donde falte una norma general. Y de eso no se habló absolutamente nada en las conclusiones del sínodo. De tal manera que eliminadas evaporada la norma, esa que acaban de ustedes de oír, evaporada por no mención, quiere decir que hay libertad de discernir como quiera. Y si los obispos son partidarios de darle sin más la Eucaristía a los adúlteros, pues el presbítero también lo hace. Digamos que si el Papa acoge esa recomendación, que es un poco gaseosa y vaga,
en la relación. Pero si el Papa coge eso en la exhortación posinodal, entramos en una herejía, pero profunda. Sí, esperamos si que la no. coge, esperamos que no. Y Esperamos que el Espíritu debemos orar Santo le para que ayude no. al Papa y no vaya a coger eso porque va contra la Familiaris Consorcio y sobre todo va contra la Biblia. Gálatas 1. Si un ángel del cielo o yo mismo les enseño un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. O sea que les cae la maldición de San Pablo también. Bueno. Miremos bien esto. Por ejemplo, Schönborn dice, la castidad no necesariamente en el segundo matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que elimina una de las condiciones fundamentales, que es abstenerse de las relaciones sexuales. Y la atrocidad del de Panamá. ¿Ah? Dice Müller, por ejemplo, comunión para adúlteros solo en casos excepcionales. Sí, pero lo que comienza a ser una excepción se transforma después en regla. Como el aborto en Colombia. Como el aborto. Y la marihuana. En el mundo entero. La marihuana en para el mundo entero uso se comienza medicinal, sí. por 3 casitos nomás. ¿Y qué? En el mundo entero la experiencia. Irlanda, se comienza apenas en las 4 primeras semanas y después se va ampliando. Una vez que se abre la puerta, quedó abierto. Hasta que ponen en el menú los fetos como en China. Claro. ¿No? Y ahora negocian los órganos de los El cardenal niños, Marx, por ejemplo, atrocidades. niega que vivir en adulterio sea siempre pecado. Mírenlo, aquí tengo la noticia. A ver, enfoque. Cámara. Entonces, si el presbítero es un presbítero de un obispo como Marx, o como Müller, o como Schönberg, o estos Casper, ¿qué pasa? Que el criterio de él es precisamente abierto, es autorizar el adulterio, autorizar la comunión en adulterio, o sea, autorizar la comunión en pecado mortal. Y eso es una grave falta contra lo que Cristo quiso y lo que Cristo y el Evangelio estableció. ¿Pero hay otras llamadas? Tenemos muchas llamadas, doctor José. Está Eduardo con nosotros desde Bogotá. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Aló, Eduardo. Eduardo. Bueno, nos vamos entonces con Ligia, que está en Manizales. Ligia, buenas noches. Aló, Ligia. Ligia, bueno. Entonces tenemos a Estela en Bogotá. Aló, Estela. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Adelante, Gracias. Estela. Bueno, pues adelante, la estamos escuchando. Gracias, mire, yo quería saludarlos y felicitarlos pues por el tema tan interesante que pues nos concierne a todos los católicos. Y realmente pues como dice el doctor Galá, el doctor y el doctor Rafael, pues sí es como preocupante la actitud de nuestro Papa Francisco, porque pues coincide también como con las profecías de San Malaquías, ¿no? Que él habló también de que al final de los tiempos habría los 2 papas, el que era el destructor de la iglesia y el que la iba a ayudar. Entonces estamos viendo que pues como que con esa actitud de Francisco pues parece como si fuera un presidente cuando dice, bueno, a cada gobernador del departamento haga lo que usted quiera, y como si quisiera acabar con la república. Entonces es como la idea de Francisco querer acabar con la iglesia, pues dándole la autoridad a los obispos. Sí, y él ha insinuado en algunos viajes en Brasil que todas las iglesias son lo mismo y que pues a los israelitas les dijo que la alianza de ellos estaba vigente. Niega los milagros, el milagro de multiplicación de los panes y los peces. Yo tengo un listado de cositas que ha dicho Francisco que uno se queda paralizado, le cuento. Esas son nuevas teologías. Estela, magnífico, te felicito porque está muy bueno ese ejemplo. ¿Qué tal que el presidente de la República diga, de aquí en adelante yo no tengo autoridad y se le entrego a los gobernadores? Es la anarquía. Claro, el caos. Y peor en la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia no es una democracia. Dios la concibió como una monarquía. Es una monarquía de derecho divino. Monarquía quiere decir uno manda, el que está arriba. No se puede invertir la pirámide, no se puede poner abajo el que manda. Se puede poner en el servicio, en eso sí está abajo. No, es que en cuanto sirve, cuanto más sirve, más abajo está. El Rey de Reyes es Jesucristo.
y el reemplazo en la tierra es el Papa, reemplazo es el temporal. Vicario de él quiere decir el reemplazo de él. Reemplazo de él, y no puede exceder la ley del rey, la ley del evangelio. Eso es claro. Ni un obispo. ¿Cuántas personas me llegan y me dicen es que el sacerdote me autorizó a comulgar? El sacerdote no puede, señora, no puede. Claro, ¿no? ese es el punto importante que quiero subrayar. El discernimiento de un sacerdote que sea parte del evangelio es falso. Pero lo están haciendo hace rato. Bueno, ¿no? pero ¿qué tal ahora autorizados por ellos? Vuelvo a decir, por ejemplo, los presbíteros, los sacerdotes que dependen del cardenal Casper, voy a leerles lo que él piensa. Casper, en última parte de mi discurso, de su discurso sobre los divorciados y vueltos a casar, dijo, yo pedí una solución, ya pueden ser admitidos a la Sagrada Comunión. Es que están en esto, precisamente. No puede. En contra del Evangelio, en contra de la voluntad de Cristo, quieren establecer, quieren esto. Entonces, los presbíteros que dependen de estos cardenales y de estos obispos, sencillamente van a autorizar la comunión en condiciones sacrílegas. Nadie puede con un evangelio inventado por hombres, no es el evangelio de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Otra llamada? Bueno. Sí, señores, que tenemos varias llamadas. Está Ramón con nosotros desde Pereira. Ramón, buenas noches. Muy buenas noches a usted y a todos los panelistas, en especial al doctor Galat, quien con su valentía de combatiente católico ha logrado esclarecer muchos de los temas. El problema que yo observo es que se está dando el triunfo del relativismo hasta el punto de que la gente sigue en una actitud un poco papolátrica, negando lo que el Evangelio nos anuncia, y es que los tiempos apocalípticos iban a llegar en cualquier momento. Y evidentemente estamos en tiempos apocalípticos, donde la iglesia se reduce a un pequeño rebaño, y en segundo lugar, donde la mayoría puede llegar a ser engañada. Incluso el Espíritu Santo se retira de muchos para que caigan en el error por su obstinación. Tenemos a Francisco, que está desde el principio anunciando que iba a ser una nueva iglesia, que negó en un principio el juramento del Papa de fidelidad al cristianismo, y que lo primero que hizo fue inclinarse ante la multitud en una actitud que es populista, que es muy propia de los regímenes que han venido destruyendo la iglesia, desde Francia hasta la actualidad. Entonces, el problema que tenemos los católicos es que seguimos negando, y hasta pensamos que el Apocalipsis lo podemos cambiar con oración. Si la palabra de Dios conocía lo que iba a suceder, si Dios conocía lo que iba a suceder y por su palabra lo dijo, ¿por qué nos obstinamos en negar que el tiempo apocalíptico ha llegado y que iba a llegar el momento en el cual se iba a traicionar con la gran apostasía de la iglesia? Entonces, muy importante las reflexiones que ustedes están planteando, y muy importante llamar a los católicos a que no se ceguen poniendo el Papa por encima de las Escrituras y negando, por tanto, el hecho de que son una sucesión de cosas, no solamente lo de la familia, es negar que Dios era espíritu. Son centenares de frases de Francisco donde cayó en el relativismo y niega la sana doctrina de la iglesia y ataca la tradición. Cierto. Sobre eso publicó un libro un sacerdote amigo mío franciscano, y lo han criticado mucho porque publicó un listado de las cosas que ha dicho Francisco equivocadamente. Uno se lo puede perdonar, pero que un papa diga que no hay milagros, que no hubo milagro de los panes y los peces, pues eso es una atrocidad, pero o que le diga a los judíos que la alianza de ellos está vigente, cualquier cosa de esas. Yo quiero subrayar de Ramón, magnífica su intervención, quiero subrayar que el Papa es el primer servidor de la Iglesia, pero el primer servidor no está por encima de la Iglesia, pero sí tiene la autoridad suprema de ella. No puede, enfatizo eso, no puede seguir diciendo, invirtiendo la pirámide. A ver, es que el catecismo establece muy bien la autoridad del Papa sobre los obispos,
en 4 numerales, los cuales he resumido en unos pocos apuntes. El numeral 880 del Catecismo dice: Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo entre ellos a Pedro lo puso al frente de él. El Señor hizo de Simón, en el 881 dice: el Señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Primado de él, no se puede prescindir de él. En el 882 dice: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Más adelante dice: el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice sucesor de Pedro. Es decir, si el sumo pontífice renuncia a su autoridad, disuelve la iglesia, atomiza la iglesia. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Bueno, y nos vamos ahora sí a una... Sí, señor, vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero pedirles a nuestros amigos que están en la línea que nos tengan un poquito de paciencia. Al volver, el doctor José recibe sus llamadas. Igual, a quienes nos están viendo y desean escribir, también pueden hacerlo a través de uncafe@teleamiga.com. Ya volvemos. Un café con Galat. Un café con Galat. Estamos de regreso en Un Café con Galat. El tema de hoy: comunión de adúlteros por discernimiento pastoral. Y antes de continuar con el tema, el doctor José nos ha pedido dar prioridad a nuestros amigos en la línea. Así que, Gloria, buenas noches. ¿Cómo está Neiva? Bien, gracias. Aguantando un poquito de calor. Un poquito de calor. Bueno, sería extraño que no fuera así, ¿no? Bienvenida a Un Café con Galat. Ay, bueno, muchas gracias, y gracias a todos por tocar estos temas que de verdad molestan un poquito, pero pues ahí se está cumpliendo el presagio que dice que divide y reinarás. Entonces, yo creo que sí se está viendo el principio del final. Entonces, oremos. Lo único que nos queda es orar y pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para seguir en su verdadera iglesia. Muchas gracias y que estén muy bien. Muy amable, Gloria. Exactamente eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que nos permita discernir dónde está la verdadera iglesia, que no permita que traguemos entero estas herejías y estas cosas contrarias a la moral, contrarias al Evangelio. Es eso. Bueno. Vamos con Danilo. Sí, señor, recibimos a Danilo. Danilo, bienvenido a Un Café con Galat. Sí, buenas noches. Buenas noches. Los saludo nuevamente. Muy bien. El doctor Galat, es para continuar con el tema que ustedes están tratando. Lo primero, el verdadero discernimiento viene del Espíritu Santo, es decir, el que no esté con el Espíritu Santo no tiene real discernimiento. Entonces, ¿qué está pasando? Todo este tipo de figuras están metiendo bajo el relapio con el nombre de discernimiento. Va a ser un tema bastante complicado, teniendo en cuenta hoy en día con tantos obispos y presbíteros que están cometiendo tantas herejías. Nosotros como católicos debemos recordar que la palabra de Dios es certera, tiene un filo, es verdadera, es decir, no se presta a confusión de ningún tipo. Y este tipo de discernimientos, como les digo, si no está bajo el Espíritu Santo, se va a presentar para todo tipo de confusión,
como lo estamos viendo, todo tipo de división. La iglesia se está presentando todo tipo de separación, se está separando el rebaño al no tener palabras certeras como son las del Evangelio. A uno pues la verdad le parece increíble que a estas alturas, yo nunca pensé que fuera a pasar por eso, se esté presentando este tipo de comentarios, se esté presentando este tipo de discusiones al tema de un sínodo, cuando realmente nosotros ya conocemos el Evangelio. La palabra de Dios es única, no la podemos someter a ningún tipo de duda. Este tipo de teologías que no siguen la teología de la cruz, que fue la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, está socavando, quiere socavar, quiere fisurar el Evangelio. Tenemos que tener en cuenta los cristianos, los católicos, que finalmente Jesucristo ya triunfó. Él está esperando es nuestra reacción en estos momentos. ¿Para qué partido vamos a tomar ante la situación? Gracias, Danilo. La iglesia quedará reducida a un pequeño resto. Lo dice la Virgen en numerosas partes, en apariciones, en todas partes. Y vuelvo y repito, el cardenal Chapí, que fue asesor hasta de Juan Pablo II, decía que la herejía y la apostasía vendría de la cima, ahí de la cúspide. Cuando leyó El secreto de Fátima le dijo eso a los periodistas, o sea que eso está involucrado también dentro del secreto de Fátima. Y la frase con que empezó aquí mi amigo José es que Lucas 18, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Los católicos han recibido esa inmensa popularidad de Francisco, del Papa superestrella, y Jesucristo murió en la cruz y no fue una superestrella. Realmente en el mundo tendrán tribulación, el mundo os odiará, ustedes no son del mundo, todo eso que Jesús dijo nos reduce pues frente al mundo, pero Él sí es la imagen en el mundo y es la imagen perfecta en el mundo, de que está de acuerdo con todos, ¿no? Y se abre a todos. Entonces es el relativismo dogmático y doctrinal. A mí me parece, perdóneme, me parece muy peligrosa muchas cosas de Francisco. Bueno, hay un punto, insisto en esto. ¿Qué es lo que se ha decidido en el sínodo? Que se le puede dar la comunión a los adúlteros, siempre y cuando caso por caso haya un discernimiento que los favorezca, discernimiento que va a producir especialmente el presbítero, o sea, el sacerdote, hablemos claro. Muchos sacerdotes, yo sé que algunos están muy bien preparados y tienen una conciencia muy recta y muy firme y muy ortodoxa, pero desafortunadamente no todos están preparados, no todos tienen esa conciencia, y más aún tienen que obedecerle al obispo, y si ese obispo a su turno tiene torcidas las entendederas y está afirmando cosas contrarias al Evangelio, pues es de esperarse que también el presbítero o sacerdote siga esa línea. Miren, la prueba de que es así, léeme esa carta que yo recibí y que me tiene preocupadísimo. Una carta de, mira, la señora Mariana Ramírez Herrera. El domingo 11... Pongan atención a esto. El domingo 11 de octubre de 2015, a las 5 de la tarde, en la misa de esa hora, el padre Alberto, jesuita de la Javeriana, que viene a oficiar la misa, dijo que los 10 mandamientos ya no se debían cumplir, que eso era cosa del pasado, para los judíos, pero para los cristianos no. Ahora todo era según la conciencia. Qué horror, Jesús era judío, y leyendo la palabra en la sinagoga, se cumplió en él la palabra del profeta Isaías. Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. Como dijo este cura, que eso solo era para tiempo de Moisés. Qué absurdo. Solo Dios mismo puede cambiar su palabra y que venga Él mismo a los que no les guste, que se salgan como Lutero, Calvino y demás sectarios, soberbios, porque la iglesia que Jesús fundó es de Él y solo de Él. Los demás, si no quieren, que se vayan. Jesús dijo, tocó la puerta y el que la abra entró y cenó con Él, pero el que no, pues que haga lo que se le dé la gana. Pero no pueden cambiar los 10 mandamientos. El Espíritu Santo suscita la verdad en el corazón de los fieles, y no crean que pueden venir a hablar sus caprichos. Es la verdad, la de ellos que se la guarden. No los queremos en la ciudadela,
Por favor, manden a alguien como el padre Luis Eduardo, fundador y construcción de la comunidad y la parroquia, que después de la obra lo sacaron como Pepa de Guama. Y ahora vienen estos falsos. ¿Será que son los nuevos Judas que están haciéndole el trono a su jefe Satanás? Ave María Purísima. Por favor. Pero no son nuevos Judas, son nuevos luteros. Yo a esos curas que predican esas herejías, que no hay demonio, que no hay ángeles, todo ese tipo de cosas, que se llaman los luteritos. Que no hay mandamientos, pero es que el Lutero no negó los mandamientos. No, por favor, estos son peores. Vea, Lutero en la Universidad Javeriana sería un pobre infeliz ahora, ya sentado atrás, claro, en la última banca. Pues es que mire, un sacerdote jesuita tenía que ser. Lamentablemente los jesuitas en otra época que eran lo mejor. La columna de la iglesia. Pero corrupción óptima. Pésima. Es decir, la corrupción de lo mejor romanos, se vuelve lo peor. Corrupción óptima y pésima. Ustedes. La corrupción de lo mejor es lo peor. Bueno, entonces tiene toda la razón aquí nuestra amiga Ana Cecilia Osorio, perdón, no, es Marina Ramírez Herrera, sí, al hacer esta denuncia. No, pero eso y a hay propósito, mucho, ¿por qué la conciencia del hombre no puede reemplazar los mandamientos? Precisamente porque una conciencia recta es una conciencia informada por los mandamientos. Claro. Entre otras cosas, mira lo que dice Pablo en Romanos 2, 14, 15. Sí, en Romanos 2:14 dice, y es que cuando los paganos que no están bajo la ley cumplen lo que corresponde a la ley por inclinación natural, aunque no tengan ley, se constituyen en ley para sí mismos. Llevan los preceptos de la ley escritos en su corazón. Los preceptos, ojo, los mandamientos de la ley. Como lo atestigua su conciencia. Es decir, en otras palabras, por ley moral natural, toda persona tiene inscritos en el corazón por el Espíritu Santo los 10 mandamientos del Decálogo. No se necesita expresamente la ley de Moisés. Y vuelvo a decir, ¿por qué eso es así? Incluso los paganos. Porque la ley en el fondo es, haz el bien, evita el mal. ¿Y qué es el bien? Pues el bien es lo que yo quisiera que todos los demás hicieran conmigo. ¿Y qué es el mal? Lo que yo no quisiera que los demás hagan conmigo. Entonces, yo quisiera que me digan la verdad, pues claro, no que me mientan, no mentir. Quisiera que me robaran, pues no, entonces no hurtarás. Quisiera que se brincaran la mujer mía de mi... Perdón, José. Tampoco, ¿no es cierto? Y que ella respete el matrimonio de los otros, todas esas cosas. Entonces, prácticamente los 10 mandamientos del Decálogo, por ley moral natural, rigen, de tal manera que este sacerdote jesuita... pero hay una cosa más profunda. Mira, en Mateo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, Jesús los inserta en el Evangelio. Habéis oído que se dijo, no matarás, pero todo aquel que a su hermano llame imbécil y todo, ya lo mató. O sea, insertó la ley más hondo, en la conciencia más profunda todavía, y no en el aspecto formal de la ley. ¿No? Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mire a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Él cogió a los 10 mandamientos, los insertó en el Evangelio y los volvió más profundos todavía, porque metió hasta la intencionalidad que no existía antiguamente. Con mayor razón, claro. Un padre jesuita como ¿cómo se llama? El padre Alberto, padre Alberto, jesuita de la Javeriana, por favor, que diga que los 10 mandamientos ya no rigen. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Es la debacle, ¿no es cierto? Y el Señor le dijo al joven rico, guarda los mandamientos. Entonces, y le estaba hablando de los 10. Yo precisamente les estaba diciendo que el discernimiento en manos de en labios de una persona como el padre Alberto, imagínense lo que va a hacer. Ese discernimiento va a ser autorizar los pecados. En la mayoría de las parroquias uno oye los desaguisados y las atrocidades cada rato. Ahora, no todos los párrocos, hay buenos párrocos. No todos los párrocos, porque hay excelentes y hay santos y hay magníficos. Pero hay muchos luteros. Sabios, sí, pero hay, desgraciadamente hoy. Hay muchos luteros. Hoy,
Cada uno hace su propia interpretación de la Biblia y se la da al público, y el pobre público termina yéndose para la iglesia evangélica, para la nueva era y para la apostasía. Por eso hemos dicho que el discernimiento para no tener ningún peligro necesita una norma general. Esa norma es magnífica, la del 1650 del Catecismo de la Iglesia. No la vuelvas a leer. Ya sabemos que fija 3 condiciones, les resumo. Arrepentimiento por el pecado gravísimo de adulterio cometido, haber roto ese matrimonio, haberse matrimoniado con otra persona. Segundo, abstenerse de tener relaciones sexuales con ella. Y tercero, no dar escándalo. Por lo menos esa norma, pero esa fue silenciada, de esa no se dijo nada. Si nos entrega todo, dice que al discernimiento de los presbíteros. Si caen en manos del padre Alberto jesuita, imagínense lo que les va a decir. Esperemos que el Papa en la exhortación posinodal no vaya a coger eso, porque es un poco ambiguo. Uno lee la relación y es un poco ambiguo esas partes, pero que el Papa no se vaya a coger a eso y lo ve como norma, porque en ese momento entraríamos en el gran cisma que dijo San Francisco de Asís. Sencillamente la disolución del matrimonio. No, y de la iglesia. Y de la iglesia, sí. ¿Hay más llamadas? Sí, señor, tenemos una llamada de Pereira. Oigámosla. Sí, señor, nos está llamando Juan de Pereira, ya le damos paso. Buenas noches, Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido, Adelante, Juan. Quiero saludarlos y pues felicitarlos al doctor Rafael Arango y al doctor Segala por su valentía, por ese ánimo de catequizarnos y enseñarle a tantos católicos que no están preparados ni conocen las verdades eternas. Es muy necesario pues saber la verdad, así la verdad duela. Y con esa verdad nos salvaremos. Yo pienso que si no somos claros en esto, pues estamos en un gravísimo error. Vemos como su santidad, pues, con estas anomalías tan tremendas y atroces, lo que está buscando es la demolición de la iglesia. Es una cosa terrible. Pienso que todos nosotros tenemos que estar de rodillas, orando y pidiéndole al Señor y a la Santísima Virgen que nos libre de semejante debacle que se nos viene encima. Gracias, Juan. Eso así es lo que debemos hacer. Orar. 2 cosas, orar, pero también estar alertas, no dormirnos y seguir paso a paso esta situación para que no nos sorprendan con soluciones contra el Evangelio y contra la palabra de Cristo. ¿Quiere creer la primera regla de discernimiento que yo aprendí hace muchos años? Entre las reglas de discernimiento dice, el Espíritu Santo no lucha contra la Biblia ni contra el magisterio de la Iglesia. O sea, no se puede contradecir. El Espíritu Santo no puede contradecir la Sagrada Escritura porque Dios es inmutable, no puede cambiar. Y la Biblia no puede cambiar y el Papa no la puede cambiar, ni los obispos, ni el sacerdote. Pero como no van a estudiar la Biblia, como no leen los evangelios, pues a meter la patica, ¿no es cierto? Y a perder la vida eterna, porque corren ese riesgo. Claro. Además, doctor Arango, permítame completar su aporte con lo siguiente, y es que respecto al matrimonio, ya el numeral que leímos lo reglamenta, pero inspirado plenamente en la palabra de Dios, específicamente en el Evangelio de Marcos 10, 11, 12, donde dice, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otra, también comete adulterio. Claro, ¿cómo ignoran eso en las conclusiones del sínodo? La palabra es explícita, ¿no? Antes del mismo catecismo es explícita y el catecismo además lo que clara y terminante. Biblia, claro, y no se puede contradecir ni se puede modificar. Si quieres oímor la última. No tenemos más llamadas, doctor, pero nos dicen desde el máster que ya nos quedan 5 minuticos. Bueno, entonces cada uno va a tener su minuto para dar por clausurada esta sesión. A ver. Bueno, mi minuto lo quiero aprovechar para invitar a los noviazgos jóvenes. Pienso que una forma de proteger esos futuros matrimonios es la vida sacramental.
a veces hay una tendencia a solucionar los sacramentos de afán para lograr llevar a cabo adelante un matrimonio. Y a veces el resultado que se da después es un matrimonio fallido. Por eso quiero invitar a todos los noviazgos para que tengan una vida sacramental leal, para que asistan cotidianamente a la Eucaristía Dominical, para que si no han realizado el sacramento de la confirmación, no vayan a hacerlo de afán, porque precisamente si no confirman su fe conscientemente antes del matrimonio, es cuando llegan inseguros de las normas y de las reglas que a la luz de Dios deberán cumplir. Y que ese noviazgo bien llevado después de cumplir esos sacramentos de iniciación cristiana, se oriente a un sacramento matrimonial de voluntad especialmente entregada a Jesús, que finalmente es el dueño de esa unión matrimonial. Pedirles que se acerquen a sus parroquias o en sus universidades, a las pastorales universitarias, para que se formen más a profundidad y hagan a conciencia lo que Dios pide para cada uno. Y quiero terminar diciendo que todo en esta vida se supera con la oración. No hay nada que Dios no escuche por medio de la oración, y por eso quiero invitarlos a todos a orar, para que en la totalidad la Iglesia Católica seamos fieles a las enseñanzas de Jesucristo y que como María seamos obedientes, porque ella nos dio una orden: haced lo que Él dice. Bueno, tu minuto. Sí, hay un obispo que hizo una mea culpa muy interesante, que dijo: es que nos hemos equivocado porque hemos formado muy mal a la gente. Y un católico que no conoce la palabra de Dios no conoce a Jesucristo, decía San Jerónimo. De modo que la primera regla de discernimiento es de San Ignacio de Loyola, es que el Espíritu Santo no se contradice, y no contradice la palabra de Dios, y no la puede contradecir ni modificar nadie en ningún momento. Yo los invito a las clases de Biblia los sábados allá en Belén, ¿no? Por eso nosotros estamos haciendo seminarios de formación seguido. Este fin de semana tenemos uno, trajimos 2 personas de Europa. Ahora les van a contar, vamos a hacer un seminario de vida en el Espíritu, las 8 verdades fundamentales de la fe. Y lo voy a hacer continuadamente, y los lunes lo estoy haciendo en el grupo de sanación integral. Que Dios los bendiga, lean la palabra de Dios y vívanla, como decía el padre Rafael García Herrero. No solo leanla, sino vívanla. Bueno. Doctor Rafael, una cosa quizás que seguramente se estarán preguntando los televidentes después de su invitación es: ¿dónde pueden preguntar? ¿Cómo pueden saber? No solamente por eso, sino también por el libro que nos trajo a presentar el día de hoy. Ese libro es una maravilla, son las profecías de la beata Ana Catalina Emmerich. En el 217-6269, el seminario es en Belén, en la Casa Fraterna. 217-6269, y pueden ir este sábado y este domingo. Hay 2 sacerdotes muy buenos, 2 personas que estuvieron 30 años en Europa dictando seminarios, y me voy a valer de ellos para hacer muchos seminarios de formación, no solamente hacer exorcismos y liberaciones y sanación interior, y se llena eso y la gente está muy mal formada. Y dice San Lucas: el buen discípulo está bien formado, dice. Bueno, yo diría que de acuerdo con las ideas de los modernistas, de los cardenales modernistas que aquí hemos citado, como Marx, como Casper, Schoenberg, etc., sencillamente de acuerdo con esas ideas debió haber quedado en las conclusiones del sínodo que la Iglesia cometió un formidable y grande error al oponerse a Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII era el rey de Inglaterra que en el siglo XVI, casado con Catalina de Aragón, quiso repudiarla y que la Iglesia le aprobara ese repudio de su esposa. Como el Papa se opuso a esto, Clemente VII, sencillamente él resolvió echar por la vía de en medio, por su propia cuenta hizo que el Parlamento le declarara nulo, el Parlamento inglés, le declarara nulo su matrimonio y se casó con otra persona, pero después también a esa segunda pues la repudió, la llevó al cadalso, y así sucesivamente. Este rey lujurioso, prepotente, tuvo 6 esposas,
4 de ellas fueron ejecutadas en el cadalso. Bueno, el precio de eso fue que Inglaterra se separó de la Iglesia Católica y formó su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. De acuerdo con lo decidido por estos cardenales apóstatas, cardenales modernistas, cardenales y obispos heréticos, pues sencillamente la Iglesia debe pedirle perdón ahora a Inglaterra, a la Iglesia anglicana. Y pedirle, y decir que bajar, se equivocó. oiga, y quitar del santoral a Santo Tomás Moro y a Fischer, el obispo, obispo leal, ¿no? Que Fischer, se opusieron sí. a Enrique VIII y también sufrieron Moro la pena y capital. Fischer, sí. Entonces, pedirle perdón. Además, declarar que Jesús, repito, se equivocó al decirle a la adúltera, vete y no peques más. No, debió haberle dicho... pedirle perdón y San Juan Bautista para que entregó esa cabeza. Sí, sigue pecando más, mijita, que eso no es ningún problema. Además, te voy a dar la comunión. Ojalá que rectifiquen eso y pongan eso allá en las conclusiones. Bueno, y hasta la próxima. Muy bien, no se olviden de escribir a uncafe@teleamiga.com. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Un café con Galat.